Ya, antes de esto hay que grabar. Recording in progress. ¿Se ve la pantalla, chicos? Sí, doctora. Sí, doctora. Muy bien, bueno, hoy día vamos a continuar con las teorías. Vamos a hablar sobre lo que es sepsis neonatal y gran parte de ella también de lo que es meningoencefalitis aguda en los neonatos. Los objetivos son los que, no tanto los objetivos, sino lo que vamos a hacer ahora en la clase, ahí están puestos. ¿Y cómo definimos la sepsis, no? La sepsis la definimos como un síndrome clínico que se caracteriza por manifestaciones que pueden ser locales o pueden ser multisistémicas de infección, que se presenta en las primeras 4 semanas de vida o en los primeros 28 días de vida, y la regla de oro será que tenga un hemocultivo positivo. En realidad, la sepsis es una respuesta desregulada del huésped a la infección, que va a llevar a una disfunción orgánica potencialmente mortal. Entonces, para nosotros hablar de o hacer este diagnóstico de sepsis, debemos tener estas 3 cosas: la experiencia, el juicio clínico y una detección temprana para evitar las complicaciones y la muerte del bebé. ¿Cuáles son los criterios de severidad en la sepsis neonatal de acuerdo a la Organización Mundial de la Salud? Que hayan convulsiones, fontanelas abombadas, disminución de la actividad, puede haber dificultad respiratoria con cianosis, pobre llenado capilar, ictericia, succión pobre, distensión abdominal, vómitos, pústulas, eritema, edema o eritema en articulaciones o huesos, o fiebre o hipotermias también. Esto siempre tenerlo presente cuando hablamos de cuadro clínico. Se puede presentar por cualquiera de estas cosas. ¿Cómo se clasifica la sepsis? La sepsis en realidad se clasifica actualmente en estas 4. En la sepsis probada y sepsis probable, que son las que van a requerir principalmente tratamiento, ¿no? Y de repente son las más difíciles de diagnosticar, porque si nos acordamos, sepsis descartada, ¿qué es? Ausencia de síntomas y signos de infección, con resultados del laboratorio normales y cultivos negativos. Entonces ahí decimos, no hay sepsis. Sepsis posible, cuando hay signos y síntomas de infección, puede tener una proteína C reactiva o una interleuquina 6 u 8 elevadas, y cultivos negativos. Una proteína C no nos indica que sea sepsis, simplemente la proteína C es un reactante de fase aguda de la inflamación que nos dirá, acá hay un proceso inflamatorio y punto. Entonces ahí también descartamos el problema de la sepsis, no damos tratamiento, y como dijo Periquito, que se vaya a su casita, ¿no? Pero sí tenemos las otras 2, la sepsis probada y la sepsis probable. En la sepsis probada es fácil, porque vamos a encontrar cultivo positivo o la reacción de cadena de polimerasa positiva, y también hay presencia de signos clínicos. Ahí es una sepsis cantada, diremos. Mientras que la sepsis probable es la más difícil de repente de diagnosticar, porque vamos a encontrar signos y síntomas de infección y con al menos 2 resultados de laboratorio anormales y cultivos negativos, que también probablemente sí requiera de terapia antibiótica. También se clasifica la sepsis como precoz y tardía. Precoz, aquella que se presenta en los 3 primeros días de vida, mientras que la tardía después del 3er día de vida. En la sepsis precoz generalmente la transmisión es vertical, es decir, de la madre al niño. La meningitis es muy pobre en estos casos, muy rara, se presenta solo en un 3%, con una mortalidad alta, entre el 40 al 58%, de presentación rápida, y generalmente acá están los gram negativos entéricos, el estreptococo del grupo B y la listeria. Mientras que la sepsis tardía, aquella que se presenta después del 3er día de vida,
Generalmente es de origen intrahospitalario o adquirido de repente en la comunidad, de presentación insidiosa, con mayor frecuencia de meningitis, en estos casos hasta en un 30%, y justamente por eso son las que más requieren probablemente de punción lumbar, con una mortalidad del 1 al 15%, y los microorganismos más comprometidos está el estafilococo coagulasa negativo, el estreptococo grupo B, la listeria y gérmenes que haya en la comunidad. Acá en América Latina vemos que lo que prima más es la Klebsiella, seguida del Staphylococcus aureus, la E. coli, las pseudomonas y el estreptococo del grupo B, a diferencia de repente de Estados Unidos, donde a la cabeza está siempre el estreptococo del grupo B. Entonces, la sepsis precoz, o llamada también de transmisión vertical, obviamente es aquella causada por gérmenes del canal genital materno, ¿no? Contaminan al feto, que puede ser ya por vía ascendente, ¿no? O por contacto directo con el feto, con el secreciones contaminadas al pasar por este canal del parto. Y la de transmisión horizontal o nosocomial, ¿no? O también llamada sepsis tardía, es causada por gérmenes localizados, puede ser en la unidad de cuidados intensivos de neonatología o en cualquier ambiente del servicio de neonatología, que van a colonizar al neonato a través del personal sanitario, principalmente las manos. Por eso es que incidimos mucho en el lavado de manos en la atención de nuestros bebés, ¿no? O también puede ser por material de diagnóstico, tratamiento contaminados, pueden ser los estetoscopios, termómetros, etc. La incidencia, como ven, es bastante variopinta. En Estados Unidos se presenta en 0.7 a un caso por 1000 nacidos vivos. En el Brasil, 1.4 por 1000. En Chile, 1 por 1000. Si nosotros vemos en el Perú, por ahí hay 3 estudios de la Cayetano, de Villarreal y de San Marcos, que nos hablan de mayor frecuencia, diremos. No se presenta, por decir, según la Cayetano, hasta 2.5 por 1000. Según Villarreal, 2.91. Y si vemos este caso de la Universidad San Marcos, ¿no? El 2015 hay un estudio que habla de 8.9 casos por 1000 y el 2017 de 5.9 casos por 1000. Estimándose que en Sudamérica y el Caribe, se presenta entre 3.5 y 8.9 por cada 1000 nacidos vivos. Dentro de los factores de riesgo, si ustedes ven las otras patologías, los factores de riesgo son bastante similares, diríamos, como es la ruptura prolongada de membranas, la corioamnionitis, un líquido amniótico fétido, fiebre materna en el periparto mayor de 38 grados, infecciones del tracto urinario, especialmente las del tercer trimestre y principalmente del último mes, un trabajo de parto prematuro, taquicardia fetal inexplicable, etc. Y si hablamos de los factores de riesgo neonatales, la prematuridad siempre se lleva de la mano, diremos, el RCIU, depresión al nacer, dificultades respiratorias persistentes, bebés que han recibido maniobras de reanimación, intubaciones prolongadas, anomalías congénitas, etc. Y si hablamos de las sepsis nosocomiales, tenemos los factores de riesgo como el hacinamiento. Muchas veces, por decir, nuestra UCI tiene para 9 camas. Pero por ahí nos nace uno mal más, tenemos que incluir una camita más, y así son 10 y así sucesivamente, entonces la atención no va a ser la misma para todos. Hospitalizaciones prolongadas, especialmente en los prematuros. Procedimientos invasivos, como de repente colocación de catéteres. Líneas endovenosas centrales, alimentación parenteral, intubaciones endotraqueales, etc. La etiología, para recordar un poquito, hablábamos de Estados Unidos y Europa, ¿no? El estreptococo del grupo B se lleva de la mano, seguido del estafilococo coagulasa negativo, y como gran negativos, la Escherichia coli. En los estudios en el Perú, vemos que el estafilococo coagulasa negativo en ambos estudios, sea de Cayetano o Villarreal, se lleva de la mano, seguido de otros gran positivos como el estafilococo hominis o gran negativos como la Escherichia coli,
¿no? Y los gram positivos coagulasa negativo, ¿no? Este cuadrito de repente nos habla más de qué organismos podemos encontrar, qué microorganismos, tanto en la sepsis precoz como en la tardía. En la precoz estamos viendo que podemos encontrar organismos comunes, como estreptococos del grupo B, Escherichia coli, estafilococo coagulasa negativo, pero también algunos inusuales como el estafilococo aureus, la Neisseria meningitidis, el estreptococo pneumoniae, el Haemophilus influenza, etc. Y también algunos raros, como la Klebsiella pneumonia, la Pseudomonas aeruginosa, especies de Enterobacter, etc. Mientras que en la de inicio tardío están más las bacterias propias de cada institución, diremos, ¿no? Puede ser el estafilococo coagulasa negativo, la Escherichia coli, especies de Klebsiella, de Enterobacter, incluido Cándida, la Malassezia furfur, el estreptococo del grupo B, el aureus resistente a la meticilina, etc. Los signos y síntomas es variopinto, y eso también se habla de que depende de cada unidad. Por decir, se habla mucho de encontrar la piel pálida, grisácea, o de un tinte ictérico sucio, le llaman. Puede haber dificultad o deterioro respiratorios, intolerancias digestivas como succión pobre, vómitos, rechazo al alimento, distensión abdominal, incluso diarreas. Mi bebé también puede presentar irritabilidad o letargia, llanto agudo, fontanela bombada, convulsiones, inestabilidad térmica, etc. Eso sí, recordar, y sería bueno hacer estudios en cada unidad, ¿qué signos se presentan más? Por decir, ahí en un estudio del 2 de mayo, que el primer signo que se presenta, o el de mayor frecuencia, diremos, es la ictericia, no así la fiebre, como ustedes están viendo también en este cuadro. Entonces, el diagnóstico lo realizaremos por los factores de riesgo que tenemos, que sean identificables, los hallazgos clínicos que encontremos, que ahora es lo principal que debemos buscar en nuestros neonatos, aunado a los exámenes de laboratorio, los cultivos y el juicio clínico que le dé cada médico tratante. ¿Con quiénes hacemos el diagnóstico diferencial? La asfixia, la dificultad, cualquier síndrome de dificultad respiratoria del recién nacido, puede ser una hipertensión pulmonar persistente, trastornos metabólicos como la hipoglicemia, la hipocalcemia, anomalías congénitas, errores congénitos del metabolismo, malformaciones cardíacas, no olvidemos de las cardiopatías congénitas cianóticas o acianóticas que se pueda ver, o bebés también con cuadros de deshidratación o desequilibrios hidroelectrolíticos, ¿no? O también con infecciones crónicas que pueda haber presentado. Dentro de los análisis del laboratorio debemos pedir principalmente el hemograma, en aquellos bebés que lo requieran, obviamente, que tengan cuadro clínico o que sean prematuros. Podemos encontrar leucocitos menores de 5,000 o mayores de 30,000, incluso la literatura habla de más de 35,000. Por eso en la mañana, por decir, al presentar un cuadro clínico, los chicos del grupo me decían que 14,000 era leucocitosis, no, jóvenes. En neonatos podemos encontrar hasta 35,000 al nacimiento. A partir del segundo día ya se habla de 30,000. Puede haber el índice entre maduros e inmaduros, ¿no? Mayor de 0.2 o el IT que se llama. Neutrófilos en banda, abastonados mayor de 1,500 o más del 10%. Plaquetas menor de 100,000. Podemos encontrar en el hemograma granulaciones tóxicas, vacuolizaciones, los famosos cuerpos de Dole. Y dijimos que el hemocultivo era el gol estándar en estos casos. Este hemocultivo debe ser tomado en 2 muestras de sitios diferentes, separadas 30 minutos entre muestra y muestra. Podemos también hacer cultivo de líquido cefalorraquídeo, que se debe realizar en todo recién nacido en que se sospeche de sepsis. Previo a la punción lumbar se deberá controlar la glucosa, ¿no? Ya que a veces decimos hipoglucorraquia cuando el bebé está en hipoglicemia, entonces para ver que sea por lo menos el valor normal de la glucosa en líquido cefalorraquídeo la mitad de la glicemia.
¿no? Podemos encontrar en el líquido cefalorraquídeo también, si es traumático, presencia de glóbulos rojos, ¿no? Que indicaría punción traumática, o dependiendo de si hay glóbulos rojos crenados, ¿no? Pensar en una hemorragia intracerebral. El examen de orina no tiene valor para la sepsis precoz, para la tardía sí, ¿no? Especialmente en bebés que están febriles. Entonces, en las primeras 72 horas no es necesario pedir examen de orina ni urocultivo, salvo nuestro bebé esté séptico y con malformaciones del tracto urinario. Y esta muestra de orina se debe obtener ya sea por sonda vesical o por punción suprapúbica, por punción vesical. Lo que tenemos que hacer es principalmente maximizar el rendimiento de estos cultivos. Estos hemocultivos tomados, la muestra, como mínimo debe ser de 1 ml, para poder obtener de 5 a 10 unidades formadoras, de 5 a 1000 unidades formadoras de colonias. La interpretación de estos cultivos debe ser cautelosa si es que se han obtenido de sitios no estériles. Habrá que evitar tratar la colonización versus las infecciones reales. Y por lo menos dijimos 2 cultivos de sangre, ¿no? Para diferenciar entre colonización o contaminación versus la infección. Y especialmente si hay catéteres, con mayor razón, mayor cantidad de cultivos de estos catéteres. Pedir reactantes de fase aguda, como puede ser la proteína C reactiva, pero esta debe ser pedida por lo menos 12 horas después de haber nacido nuestro bebé o de iniciada la infección, y repetir 24 horas después ante supuesto proceso infeccioso. También podríamos solicitar la procalcitonina, por supuesto mucho antes que la proteína C reactiva, ¿no? Pero más principalmente es útil en sepsis tardía, y además decirles que es tan costosa la procalcitonina para tener valores predictivos positivos bajos, que llegan máximo al 50%, no nos ayuda mucho. Entonces, estos reactantes de fase aguda nos van a ayudar más a descartar la sepsis, ya que su valor predictivo negativo llega muchas veces hasta el 99 o 100%, especialmente si se piden 2 PCRs, por decir, en diferentes momentos, ¿no? Esto me ayudaría más a descartar por ese valor predictivo negativo que hacer diagnóstico de sepsis. Cultivos, si hablamos, líquido cefalorraquídeo también, orina. Si es que hay secreciones, se podría hacer un aspirado traqueal, ¿no? De repente también evaluar el índice de neutrófilos. Una neutropenia, ¿no? Es un buen predictor, por decir, de sepsis más que la leucocitosis, ¿no? Cultivo de células en líquido cefalorraquídeo. Un líquido cefalorraquídeo positivo nos indica sepsis definitivamente, y así podemos ir viendo otro tipo de análisis más. ¿Cuál va a ser el tratamiento que le vamos a dar a nuestro bebé? El manejo será de acuerdo al cuadro clínico. Habrá que monitorear en forma continua los signos vitales. Veremos si está haciendo fiebre, cómo va esa curva febril. Habrá que darle soporte de líquidos y electrolíticos, así como estabilizar la hemodinamia y la dificultad respiratoria. Entonces, por ende, habrá que dar terapia antibiótica y aislamiento del bebé según sospecha clínica o agente infeccioso. ¿Qué estrategias de manejo entonces tenemos? Habrá que ver a quiénes damos antibióticos y a quiénes no. Habrá que adjudicar entonces, de acuerdo a eso, el uso de antibióticos, maximizar el rendimiento de cultivos, ¿no? Tener el apoyo de análisis de laboratorio, ¿no? Y de acuerdo a ello elegiremos la terapia empírica, y habrá que reevaluar el uso de antibióticos una vez iniciados, de acuerdo a los resultados y a la evolución clínica de nuestros bebés. Este triángulo nos ayuda mucho a ver cómo podemos ir midiendo el uso de antibióticos, ¿no? De acuerdo a los análisis y la evaluación clínica, lo que debemos de hacer principalmente es tratar de reducir el tiempo de antibióticos, porque se ha visto bebés
que usan mayor tiempo de antibióticos que de repente el indicado, ¿no? Que pueden tener aumento en la posibilidad de presentar enterocolitis necrotizante, ¿no? Mayor problemas infecciosos con resistencia a terapias antibióticas posteriores y también inclusive se aumenta el problema de retinopatía del prematuro en aquellos prematuros en los cuales se ha estado administrando antibióticos. Entonces habrá que evitar el uso redundante de antibióticos, reducir el espectro de los antibióticos usados y evitar las terapias inadecuadas. Si hablamos del tratamiento antibiótico, en una sospecha o en una sepsis neonatal probable, diremos temprana, iniciaremos con una ampicilina y un aminoglucósido. La pregunta sería, ¿por qué no darle penicilina, que cuesta como un sol, y ampicilina, que cuesta como 5? La respuesta es bien clara. Hay una bacteria que es la Listeria monocytogenes, que es solamente sensible a la ampicilina. Y es una bacteria tan invasiva que al bebé se lo puede llevar en horas. Es por eso que iniciamos principalmente con ampicilina más que con penicilina. Y aminoglucósido, que puede ser gentamicina o amicacina. Si mi bebé en una sepsis precoz tiene como complicación una meningoencefalitis o el cuadro es muy grave, administrar ya no el aminoglucósido, sino la ampicilina más una cefalosporina de tercera generación, como puede ser la cefotaxima. En la sepsis tardía hay diferentes tipos de tratamiento empírico, sea una sepsis de origen comunitario, que va a ser tratado diferente probablemente al de una sepsis de origen intrahospitalario, que puede ser con oxacilina más aminoglucósido, clindamicina más aminoglucósido si no hay meningoencefalitis, o ya podemos seguir pasando a lo que es vancomicina más cefalosporina de tercera generación, anfotericina si sospechamos en un problema de hongos, ¿no? O también de repente la combinación de un carbapenén, en este caso el meropenén, con una vancomicina. Si tenemos el germen aislado, sea Streptococcus galactiae y Listeria, le indicaremos, si solamente tiene sepsis, ampicilina más aminoglucósido por 7 a 10 días. Si es meningitis, este bebé necesariamente tiene que recibir 14 días de tratamiento. Frente a cualquier gran negativo, el tratamiento va a tener que ser por 14 días en sepsis y 21 días en meningitis. Si hay una osteomielitis, mucho más tiempo, 21 días. Endocarditis, 30 días, incluso a veces hasta 3 meses. Si hay hongos, como mínimo 21 días de tratamiento. Acá tienen un cuadro, ¿no?, donde nos habla de acuerdo al tipo de sepsis o al tipo de germen que encontremos, qué tratamiento dar, ¿no? Y cuál es la evidencia clínica que tenemos también para soportar este tipo de tratamientos. El pronóstico en la sepsis temprana, ¿no? La mayoría se recuperan y no tienen complicaciones a largo plazo si es que los tratamos también precozmente. La tasa de mortalidad para esta sepsis temprana en los a término y prematuros tardíos es aproximadamente del 3%. Y en los muy prematuros o prematuros extremos con muy bajo peso al nacer es de aproximadamente del 16%. Entonces, la sepsis temprana es un factor de riesgo para el deterioro del desarrollo neurológico a largo plazo en los bebés prematuros, pensando más en los prematuros. El pronóstico en la sepsis tardía tiene una mayor tasa de mortalidad, de aproximadamente 18%. Esta mortalidad principalmente se debe a infecciones por gram negativos. Los factores de riesgo de mortalidad incluyen obviamente intubación endotraqueal, administrador de vasopresores, hipoglicemias, trombocitopenias severas y desarrollo de enterocolitis necrotizante, como veremos en una clase posterior. Los muy bajo peso que sobreviven están en riesgo de sufrir deterioro del desarrollo neurológico también a largo plazo, incluida inclusive secuelas de parálisis cerebral.
Entonces, en la sepsis, consideremos estas 5 reglas de oro. Tamizar y dar profilaxis para el estreptococo grupo B. Felizmente en el Perú casi no tenemos gestantes con estreptococo grupo B. Entonces, al madre positiva estreptococo grupo B, habrá que darle tratamiento contra ello. Habrá que evaluar bien los factores de riesgo, la estancia hospitalaria por 28 horas como mínimo para observar a ese bebé. Pediremos análisis de laboratorio y administraremos antibióticos de acuerdo a cada caso. ¿No? Identificaremos el germen y veremos de acuerdo al antibiograma qué antibiótico dar y retirar el antibiótico o descalar este antibiótico en 48 horas según cultivo. Si tengo cultivo negativo, análisis de laboratorio negativos, una evaluación clínica positiva, le inicié tratamiento en las primeras horas de vida, pues entre máximo 48 horas yo debo estar suspendiendo este tratamiento antibiótico porque mi bebé no está infectado, no requiere ninguna terapia antibiótica entonces. Si hablamos de meningitis, sabemos que es una condición de una infección sistémica. Se produce inflamación en las meninges y el sistema nervioso central que ocurre en el periodo neonatal, obviamente para hablar de meningoencefalitis neonatal. Es más común en este periodo que en alguna otra etapa de la vida y se presenta en 1 cada 2.500 nacidos vivos. La causa más común de la meningitis es la bacteriemia, obviamente. También habrá entonces una meningitis precoz y una tardía. La precoz causada por infecciones maternas antes del parto o durante el parto, siendo las bacterias más frecuentes las mismas de la precoz, el estreptococo del grupo B, la Listeria monocitógenes, la Escherichia coli, enterobacterias gram negativas. Mientras que en la tardía, las bacterias más frecuentes son las bacterias gram negativas, especies de estafilococos, estreptococo pneumonia. Los signos y síntomas en la meningitis también son inespecíficos, igual que en la sepsis. El bebé puede estar con fiebre, puede hacer apneas, irritabilidad, cianosis, vómitos, abombamiento de la fontanela anterior, convulsiones, distensión abdominal, ictericia, desviación de la mirada, etc. ¿Cómo se presenta esta meningitis? Cuando hay una bacteriemia, lo que se va a producir es una respuesta inflamatoria por citoquinas, la cual va a aumentar la permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Entonces, estos gérmenes van a pasar esa barrera hematoencefálica, produciendo lesión del endotelio capilar y necrosis tisular, y por ende puede llevar a aumentar la presión intracraneana, ¿no? A edema, hipoxia, isquemia y lesión de estructuras cerebrales, acompañada de ventriculitis y vasculitis. ¿Qué factores de riesgo tenemos? Parecidos a los que ya vimos anteriormente. ¿Y cómo hacemos el diagnóstico? La única opción de diagnóstico que tenemos hasta la actualidad, sea acá en la China, en Estados Unidos, en todo el mundo, es mediante punción lumbar, donde realizaremos estudios del líquido cefalorraquídeo, citológico y bioquímico, y cultivo de este líquido cefalorraquídeo. Desde ya les cuento, yo tengo más de 20 años trabajando en neonatología y solamente he visto 2 casos en mi vida con cultivo de líquido cefalorraquídeo positivo. Yo no sé por qué, pero es difícil aislar el germen en el líquido cefalorraquídeo. Entonces, ¿de qué nos llevamos más? Del citológico. ¿No? ¿Podemos hacer un GRAM? Sí, y es rápido. El cultivo se demora, puede demorarse 3 a 5 días, mientras que el GRAM puede salir en 5 minutos. Podemos encontrar hipoglucorraquias, es decir, glucosa menos de la mitad del valor de la glicemia. Puede haber proteinorraquia, ¿no? Aumento de leucocitos, es decir, pleocitosis, y prueba de antígenos rápidos elevados. Cuando hablamos de pleocitosis, hablamos del recuento de leucocitos a término de 0 a 32, en prematuros de 0 a 29. No se lleven mucho de esos valores.
Lo que nos va a ayudar más de repente es el aumento a predominio de polimorfonucleares. Si yo encuentro un líquido cefalorraquídeo con más del 60% de polimorfonucleares, ya estoy haciendo el diagnóstico de una meningoencefalitis. También nos podemos ayudar de ecografías cerebrales, donde veremos cómo está el tamaño de los ventrículos, si hay presencia de coágulos o abscesos. La tomografía nos puede ayudar para ver los abscesos principalmente. Hay otros exámenes como el hemograma, que lo vamos pidiendo desde la sospecha, diremos, de la sepsis, y los reactantes de fase aguda, que en este caso también van a estar elevados. El tratamiento entonces va a ser parecido a lo que hemos estado viendo en caso de infección grave o cuando hay meningoencefalitis. Se debe cubrir entonces para gram positivos, sospechando principalmente en listeria y también para gram negativos. Si sospecho yo que es una meningoencefalitis por gram positivos, podría continuarle dando ampicilina y aminoglucósido a dosis más altas, es decir, a dosis MEC. Si son gram positivos, definitivamente ya el aminoglucósido sabemos que no pasa bien la barrera hematoencefálica, entonces tendría que cambiar por una cefalosporina de tercera generación como la cefotaxima. No todas a dosis de meningoencefalitis y tratamiento por 21 días. La terapia empírica todavía no tengo la bacteria aislada. ¿Qué bacteria le está ocasionando esta sepsis y esta meningoencefalitis? Entonces, empíricamente puedo empezar dándole ampicilina con una cefalosporina de tercera generación, como es la cefotaxima. Si hablamos del pronóstico, sabemos que las meningoencefalitis son enfermedades devastadoras y están relacionadas con resultados adversos a largo plazo. La mortalidad es del 15 al 30%, dependiendo de la etiología, del tratamiento que demos en forma precoz y de la edad gestacional de nuestros bebés. Peor pronóstico, ¿quién nos da? Nuestro bebé prematuro y que tenga una bacteria gram negativa. Sobreviven aproximadamente un tercio de los bebés con meningoencefalitis, quedando con secuelas neurológicas. Entonces podríamos decir que el pronóstico es malo. Acá tienen la bibliografía de donde hemos sacado este tema, jóvenes, ¿no? Y gracias por vuestra atención. Si hay alguna pregunta. Recording stopped. Todo claro, doctora. ¿Todo ok? ¿No hay ninguna pregunta? En realidad he tratado de darles una visión general de lo que es la sepsis, ¿no? Ahora, ustedes me pueden preguntar de repente, ¿y cómo actuar frente a la famosa ruptura prematura de membranas? Ahí lo que les puedo de repente ampliar un poquito es que si mi bebé es a término y tiene una ruptura de más de 18 horas de vida, solamente vamos a observar a ese bebé y ver, monitorizando su sintomatología, diremos, como mínimo 24 horas. Ver si hay ictericia, succión pobre, tendencia al sueño de repente. Se puede ir observando cada 2 a 4 horas a ese bebé y si no presenta nada, pues a las 24 horas se le descarta todo y no pasa nada. No es necesario pedir análisis de laboratorio. Mientras si ese RPM es de 18 horas y es un prematuro, en ese caso sí pedir análisis de laboratorio e iniciar terapia antibiótica, ¿no? Y cada caso puede tener, me pueden decir, si nació en un parto séptico, de repente nació en el taxi, ¿qué hago con ese bebé? Igual, si es a término, lo observaré. Si es prematuro, le iniciaré tratamiento y le pediré los análisis de laboratorio. ¿Estamos de acuerdo, jóvenes? Sí, doctora. Ok. ¿Alguna otra pregunta? ¿Alguna pregunta, perdón? Muy bien. Si no hay más preguntas, ya estamos terminando la clase.
Aaron, no te olvides de mandarme la asistencia, por favor. Sí, doctora, ya tomé foto yo. Ahí la mando. Ya, ok, gracias. Gracias por vuestra atención y nos vemos el miércoles. Gracias. Hasta luego. Gracias, doctora.